Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a ya el final de esta séptima jornada de educación a distancia. Mi nombre es Ana Medina y bueno, he coordinado esta jornada y la parte práctica, la sesión práctica, que es la que presentamos en este momento. Bueno, les recuerdo que apaguen los micrófonos, los cierren, ¿vale? Para que no se nos vayan colando otros sonidos. Bien, de lo que vamos a dedicar este último ratito de la jornada es a contarles las aportaciones de ustedes. En realidad les vamos a presentar el trabajo realizado por ustedes. En esa sesión práctica que recordarán, y voy a ya pasar a compartir la pantalla. Una sesión práctica que recuerdan que se trataba de analizar con una técnica, con la DAFO, analizar la situación de la educación a distancia en la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo organizamos esta sesión práctica? Bueno, pues formamos grupos de 4 a 5 personas al azar entre los participantes de la jornada, creamos un documento de Excel compartido en el Drive para hacer el trabajo colaborativo, de manera que cada grupo hiciera sus aportaciones en esa DAFO. Y bueno, ahí ahora veremos una imagen de cómo quedó una adjudicación de colores para saber quién participaba o no en cada uno de quién eran las aportaciones. Se puso una fecha, que fue el viernes pasado, lo recordarán porque muchos estuvieron conectados en ese momento, en la que les explicamos qué era lo que había que hacer y todos los que en ese momento pudieran hacer ese trabajo, esa sesión práctica, ese análisis y esa reflexión de forma síncrona. Bueno, pues un grupo lo hizo de manera síncrona, es decir, conectados en el mismo tiempo y haciendo sus aportaciones a esa DAFO, y el resto de participantes, bueno, decidió que lo iba a hacer de manera asíncrona, es decir, en otro momento y cada uno en el momento en que ellos pudieran, ¿no? Recuerden que estamos en una jornada de educación a distancia, con lo cual todas las propuestas que hemos realizado permiten que se haga totalmente a distancia. A veces síncrona, las ponencias sobre la marcha, y otras veces hemos podido escuchar las ponencias también grabadas. Bueno, pues eso es lo que propusimos. Fíjense en esta imagen que, bueno, que hay un grupo de personas que estaban reunidas para hacerlo de manera síncrona, que utilizamos el Jitsi, y este es el documento que hemos utilizado, que ustedes lo han ido viendo porque cada uno de ustedes ha participado en ese documento a partir del análisis que han hecho. Vamos a hacer un poquito, a contextualizar lo que es ese análisis DAFO. Seguro que también saben, un análisis DAFO o la DAFO es una herramienta de análisis de una realidad concreta. En nuestro caso, hemos hablado durante toda esta jornada de educación a distancia como necesidad. Bueno, y cómo se ha ido respondiendo de distintas maneras a las restricciones de la pandemia, sobre todo esos centros presenciales que no estaban acostumbrados y han tenido que hacer educación a distancia para responder a la necesidad que tenían, ¿verdad? Bueno, pues eso nos ha llevado a tener a cambiar un poquito esa visión de la educación a distancia, y lo que queríamos era ver hoy la educación a distancia cómo está. Y por eso hacíamos el análisis DAFO sobre la actualidad, la educación a distancia en la actualidad. Bueno, hacíamos, como aparece en la DAFO en la parte izquierda, un análisis interno, que es el estudio de las debilidades que tiene la educación a distancia en sí misma y las fortalezas que tiene. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues para aprovechar, corregir las debilidades e impulsar lo que son las fortalezas. Y por otro lado, la DAFO nos permite hacer ese análisis externo que es ajeno en principio a la educación a distancia, pero que le afecta. Y ahí hablamos de amenazas que existen y oportunidades que tenemos, ¿vale? Bien, pues vamos a ir viendo qué propuestas se han hecho en cada una de esas
categorías que tiene la DAFO. Empezamos por el análisis interno y las debilidades, es decir, debilidades que podrían obstaculizar la educación a distancia. Bueno, pues lo que hemos planteado, lo que se han planteado las distintas personas que han participado es, en el caso del profesorado, pues la falta de formación que tiene es una debilidad de la educación a distancia, no están preparados o no estamos preparados y preparadas para asumir la educación a distancia, una falta de recursos que impiden que lo podamos hacer en condiciones adecuadas. También plantearon que hay una falta de motivación en el profesorado para afrontar el cambio. Este tiene sentido sobre todo porque en esta jornada recuerden que prácticamente todas las experiencias eran de experiencias presenciales que tuvieron que asumir de manera inmediata una realidad a distancia. Entonces, bueno, pues salir de esa zona de confort y querer cambiar para hacer cosas que no sabe uno hacer, pues bueno, pues no todo el profesorado, creen ustedes, que estaba motivado para asumir ese cambio. Y luego también plantean ustedes una falta de competencia digital en el profesorado. Una falta de competencia digital que también la ven en el alumnado como una debilidad de la educación a distancia. Porque también es interesante tener en cuenta que ahora, cuando hablamos de educación a distancia, casi toda la educación a distancia va vinculada a la educación online, tecnológica y virtual. Ya saben que la educación a distancia es mucho más que eso, pero que actualmente el peso que tiene es importante, con lo cual la competencia digital es necesaria para poder asumir como profesional, como profesor o profesora, y también como alumno para poder aprovechar y aprender. Una disminución de la socialización es una de las debilidades también que han salido en el caso de la educación a distancia. Mayor pasividad del alumnado y una debilidad que también plantean es que requiere de mucha disciplina por parte del alumnado. Afrontar, bueno, pues que sea capaz de organizarse porque tiene al profesorado un poquito más lejos que lo que es en esa enseñanza presencial. Y en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues las debilidades que han planteado es, por un lado, que fomenta el individualismo, que hay dificultad para medir el aprendizaje del alumnado, lo hemos visto también, ustedes lo plantean como debilidad y también lo vimos en muchas de las experiencias, ¿no?, que lo comentaban, que hay una retroalimentación más lenta, menor capacidad de interacción entre alumnado y profesorado, que no se ajusta o no ajusta bien la carga lectiva del alumnado, y esto viene, creo, en el sentido de cómo ha pasado que el alumnado se ha sentido sobrecargado de tareas al no estar acostumbrado, pues bueno, pues todo lo que le llega y ha tenido que asumir más tareas de la que está acostumbrado a tener. Bueno, pues que parece ser que ustedes ven como debilidad una implantación de un modelo genérico sin tener en cuenta las diferencias en el aprendizaje, es decir, que la propuesta educativa es igual para todo el alumnado si se hace en educación a distancia. Luego, como debilidad que requiere de elaboración de materiales específicos, que no nos sirve cualquier material didáctico que ya tenemos, como los libros de texto que no están pensados para este modelo online, y que es necesaria una planificación muy minuciosa. Estas son las debilidades que a ustedes han ido viendo con respecto a la educación a distancia en la actualidad. Seguimos con ese análisis interno que decíamos que además de debilidades tenemos la fortaleza. ¿Y cuáles son las fortalezas que ustedes han ido encontrando? Bueno, pues que la educación a distancia favorece o permite una accesibilidad universal, es decir, que permite que se acceda en mayor número de personas y personas con distintas características, una creación de experiencias más colectivas, mayor autonomía de gestión educativa, igual que decíamos antes que una debilidad es que necesita mayor disciplina. Bueno, pues una fortaleza es que te da una capacidad mayor de autonomía. Favorece la formación continua a lo largo de la vida, la educación a distancia. La resolución de dudas de forma inmediata también la favorece, esto pensando sobre todo en esa educación a distancia tecnológica, donde todos esos medios de comunicación
son mucho más inmediatos, permite compatibilizar la vida personal y laboral, es decir que, bueno, pues la educación a distancia, sobre todo todos esos elementos que son asíncronos, pues hace que cada uno pueda organizar sus tiempos, ¿verdad? Aprendizaje interactivo de redes y materia para estudiar, una divulgación masiva que permite la educación a distancia, la capacidad de crecimiento sin grandes inversión de aula, bueno, pues porque cada uno pone también sus recursos, ¿verdad? El desarrollo de la autonomía del alumnado que estudia a distancia, también está vinculado con lo que decíamos antes de la autonomía de gestión, ¿verdad? Y por último, la última fortaleza es que favorece una mayor organización del trabajo. Estas son las fortalezas que ustedes han ido viendo en la educación a distancia en la actualidad. Con lo cual ahora ya tenemos ese análisis interno, es decir, el de encontrar las debilidades y las fortalezas de la educación a distancia, las debilidades para corregirlas o minimizarlas en todo caso, y en el caso de la fortaleza, pues para sacarle partido y que permita sacarle mayor provecho a la educación a distancia. Vamos al análisis externo. El análisis externo se refiere al entorno en general, ¿recuerdan? Es decir, no está relacionado directamente con la educación a distancia, pero le afecta a la educación a distancia. Entonces, vamos a ver cuáles son las amenazas que hemos visto con respecto a la educación a distancia en la actualidad. Bueno, pues el coste de la tecnología, la desigualdad social y la posibilidad de exclusión. Hemos visto durante toda esta jornada cómo hay muchas personas que se han quedado fuera, todas las dificultades que tenemos con la brecha digital. Bueno, pues esa es una amenaza que hemos visto. La inexistencia de políticas que faciliten el acceso a toda la población. Dificultades de conectividad en ciertos lugares y horarios también. A veces uno cree que es que ya en todas partes está igual de conectado y lo que nos suele pasar es que incluso los lugares donde tienen peor acceso y están más lejanos también tienen peor conectividad, con lo cual su posibilidad de acceder a la educación a distancia es menor. La obsolescencia programada y la continua necesidad de cambio de dispositivos para estar al día, también, es decir, la tecnología ya no nos dura un montón de tiempo, sino que hay que irla cambiando y ese sí que supone un coste. Es verdad que ahora el coste es del alumno, de la alumna que tiene que estudiar, pero eso sí que es una amenaza que se ha visto claramente de la educación a distancia. La facilidad para llevar a cabo conductas relacionadas con el ciberacoso, es decir, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la seguridad en Internet es una amenaza, porque es verdad que es una realidad que existe, no solo en el ámbito de la educación a distancia, pero como vemos existe fuera y afecta a la educación a distancia, ¿no? La dificultad de acceso por falta de recursos es otro de las amenazas que vemos. El sentido de no identidad del alumnado, la facilidad para el plagio de información, bueno, pues efectivamente, ahora hay un montón de información, pues la cogemos, copiamos y todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, con los derechos de imagen incluso, hay que tener mucho cuidado y eso es una amenaza porque de cara a la educación pues podemos tener un sentido contraproducente, ¿no? Puede ser contraproducente. El acceso a contenido falso, bueno, Internet está lleno de información, pero no toda la información es la adecuada. Como vemos, estas amenazas lo que requieren es actuaciones concretas para minimizarlas, ¿no? Para ver si formar al alumnado y al profesorado también en todo lo que hemos estado hablando, ¿no? El aumento de competencia de centros educativos a distancia a raíz de la pandemia, del confinamiento. Bueno, pues todos los centros educativos se han apuntado a la educación a distancia y bueno, pues aparece como una amenaza esa generalización, a lo mejor sin estar del todo formado, ¿no? Una amenaza también que se vio en las distintas exposiciones es la creencia de que la educación a distancia no es igual de válida, no tiene la misma calidad. Bueno, pues esa creencia social puede ser una amenaza, claro, para la educación a distancia. Y por último, una de las amenazas que han encontrado es el desconocimiento de la modalidad a distancia y la tendencia a replicar la presencialidad.
Es decir, esa creencia de, bueno, pues no importa, es solo poner una pantalla delante y hago lo mismo que hago en la presencial y ya estoy hablando de educación a distancia. Bueno, pues estas son las amenazas y terminamos en ese análisis externo con las oportunidades. Y vemos que la primera de ellas es la mayor posibilidad de elección de formación. Ha aumentado la oferta, veíamos como una amenaza que ha crecido mucho los centros que dan educación a distancia, pero también es una oportunidad porque la oferta ha aumentado, ¿no? Otra oportunidad es el aprendizaje de las TIC y mejor complementación de las TIC para la educación. Ayuda a mejorar la percepción que la familia y la sociedad en general tienen de los educadores y de la educación. Esto lo hemos visto sobre todo en las experiencias que hemos estado trabajando, que decían en los distintos centros educativos que nos han contado y nos han dicho, es que sí que es verdad que ahora las familias han sido conscientes del papel que juegan en los docentes. Y de ahí que aparezca esto como una oportunidad, ¿no? Conocer nuevos entornos y nuevas personas, mejorar el concepto de diversidad mediante experiencias en otros países, es decir, la posibilidad de relacionarnos y formarnos con otros con centros que están en otros países, con otras culturas, y eso siempre es una oportunidad de crecimiento. Poder retomar en cualquier sitio o momento las enseñanzas, lo decíamos también cuando hablábamos de la fortaleza, ¿no? Esa posibilidad de que en cualquier momento de nuestra vida podamos retomar esa educación y compatibilizarlo con nuestra vida laboral. Bueno, la existencia cada vez más de herramientas gratuitas de aprendizaje al alcance de toda la población, donde podemos elaborar recursos didácticos de forma gratuita. El acceso fácil y práctico al conocimiento es otra oportunidad de la educación a distancia. Permite nuevas sinergias y colaboraciones entre instituciones educativas, lo decíamos antes, en la de conocer nuevos entornos y nuevas personas, pues aquí también a nivel profesional esas sinergias y colaboraciones entre instituciones. Otra de las oportunidades es cambiar el concepto de enseñanza tradicional por una en la que la adaptación, la socialización, la formación repercutan en una sociedad más justa, es decir, que nos lleve a aprovechar esta oportunidad, este momento o la educación a distancia para mejorar también nuestro concepto de enseñanza tradicional, ¿no? Y en esa línea también otra de las oportunidades que ustedes han señalado es la oportunidad para innovar, porque implica una nueva forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otra de las oportunidades es que se convierte en una respuesta a situaciones similares a las que hemos vivido. Es decir, como en la pandemia, si en un momento determinado volvemos a no poder acceder presencialmente, hemos ido aprendiendo cómo dar respuesta de forma distinta sin que podamos perder. Entonces, esa es la última de las oportunidades que ustedes plantearon y como ven, bueno, pues ahora, ¿qué haríamos con todo eso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, por un lado, hablando de fortalezas, pues usar las fortalezas para minimizar el impacto de las amenazas. Sabemos que hay amenazas y sabemos que hay debilidades, pero como también tenemos fortalezas y tenemos oportunidades, es aprovecharlas. Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, minimizar las debilidades aprovechando las oportunidades y minimizar las debilidades para evitar amenazas. Ese sería ahora ese trabajo, una vez que cada uno de nosotros en nuestra realidad educativa, dependiendo de dónde estemos trabajando, en qué centro estamos, aprovechemos este análisis que hemos hecho y la oportunidad que hemos tenido durante esta 7ª jornada de ver cómo hemos afrontado la educación a distancia durante este tiempo de confinamiento y de pandemia. Así que a mí solo me queda cerrar, darles la enhorabuena por el trabajo. Las aportaciones han estado muy bien. Yo les he hecho un resumen que espero que todos hayan sentido que sus opiniones y su análisis está recogido en las aportaciones que he hecho. Y bueno, y recordarles que el cuestionario de aprovechamiento de esta jornada, que es necesario realizarlo para la certificación de las mismas, está disponible hasta el día 5 de diciembre.
Así que con eso, bueno, a menos que tengan alguna pregunta que quieran hacer, pues me van diciendo y lo vemos. Ya, acabo de dejar de compartir. Bueno, si no hay preguntas, de todas formas, en todo caso, lo que voy a hacer es que esta presentación va a estar también en el Moodle a disposición de todos ustedes para que la tengan, porque no es más que el contenido que ustedes han elaborado, simplemente organizado por mí. Pues muchas gracias y procedemos a la clausura. Buenas tardes, como ha dicho Ana, pues gracias por estar ahí, por participar en estas séptimas jornadas internacionales de educación a distancia. Unas jornadas que recordamos comenzaban el 26 de noviembre y concluyen hoy, día 3, aunque también recuerden que hasta el 5 pueden tener acceso a ese cuestionario. Y en la plataforma Moodle tienen todos los contenidos que se han ido grabando, así como en la plataforma y en el canal YouTube de esta casa de Radio Beca. Jornada, como decíamos, séptima jornada internacional de educación a distancia del 26 de noviembre a este 3 de diciembre, donde hemos tenido pues, conferencias, mesas redondas y sobre todo, y lo más interesante, las experiencias que han compartido para hacernos eco de una realidad que ECA viene trabajando muchísimos años, pero con esto del coronavirus, con esto de la pandemia, parece ser que la educación a distancia se ha convertido en algo nuevo, pero no es así. Llevamos muchísimos años haciendo esto. Dicho esto, procedemos a la clausura y para ello saludamos a la subdirectora educativa de Radio ECA, doña Goretti Almeida Hernández. Cuando usted quiera, tome la palabra. Muchísimas gracias. Efectivamente, clausuramos ya estas séptimas jornadas tituladas La educación a distancia como necesidad. Diríamos que este año con más sentido, si cabe, dada la situación que hemos estado viviendo, donde muchos centros presenciales tuvieron que dar el salto a un escenario digital y donde a lo largo de todas estas jornadas hemos podido ver, y además, como bien ha explicado Ana Medina a través del análisis DAFO, que no supone mudarse de un escenario a otro, implica mucho más, implica pues compartir y contemplar elementos tales como la alfabetización digital, las competencias digitales de los docentes, el buscar nuevos espacios de trabajo compartido donde el alumnado pueda realizar los trabajos en ese entorno virtual, así como no, diríamos que aplicar unas metodologías propias, específicas de la modalidad a distancia. Estas séptimas jornadas, como ha indicado, comenzaron el 26 de noviembre, terminan hoy. Recuerden, como han dicho, que tienen todavía hasta el 5 de diciembre para desarrollar el cuestionario. Y agradecer a todas las personas que han participado de un modo u otro. Estas jornadas han tenido un claro enfoque práctico donde se han compartido experiencias, reflexiones en torno al uso y la necesidad y el impulso de la educación a distancia. Agradecemos especialmente la participación de la Escuela de Música, las aportaciones también de Radio y Televisión Española, la siempre participación de instituciones que nos acompañan desde el principio con esas primeras jornadas, que tanto como la UNED y también la UOP. Y después tenemos también, como siempre, ese enfoque internacional y agradecemos también desde Chile la participación de una profesora que formaba parte de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Además, agradecemos a las 69 personas que se han matriculado en esta jornada su implicación, su participación y esperemos pues, que haya sido de su agrado y sobre todo de reflexión para poder abordar mejor su profesión docente en este nuevo ámbito en el que nos encontramos. Sin más, clausuramos estas séptimas jornadas de educación a distancia y esperando, como siempre, pues que podamos ofrecerles unas octavas. Muchísimas gracias.